El trotamundos paraguayo. Nelson Virzuela nace en Encarnación, Paraguay, el 10 de enero de 1950. Desde muy temprano el fútbol acaparó toda su vida. Se inició jugando en su querido Universal Fútbol Club de su ciudad natal, donde fue goleador y campeón, pasando a integrar la selección de su provincia y participando en el 14º Campeonato Nacional de Interligas, donde fue figura y goleador de su selección y del torneo. Gracias a ese gran desempeño, fue adquirido por el Club Guaraní en la capital paraguaya, y es ahí donde inicia su largo recorrido como jugador profesional a través del mundo. Jugó en El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos de Norteamérica y terminó su carrera futbolística al otro lado del mundo, jugando para varios clubes de primera división del fútbol australiano. Australia lo marcó para siempre. Ahí nacieron sus 3 hijos, ya que en ese gran país terminó sus andanzas futbolísticas como jugador y se graduó como entrenador clase A para empezar una nueva etapa en su vida, que era la de entrenador de fútbol profesional. Ya en sus últimos días como jugador, el Welcome Football Club de segunda división del fútbol de Nueva Gales del Sur le ofrece la oportunidad de ser entrenador y jugador. Acepta el reto y, para sorpresa de todos, en su primera experiencia como entrenador sale campeón. Corría el año 1998. Posteriormente entrena al Parramatta City y al Spanish Club, y en 1991 regresa al club que lo llevó a Australia para entrenar a la sub-19, el Marconi Soccer Club. Estando ahí recibe el ofrecimiento de entrenar al Club Municipal Limeño de Segunda División de Fútbol de El Salvador, propuesta que lo llenó de entusiasmo porque él jugó en ese club. Fue su capitán, ahí conoció a su esposa y además hacía 17 años que luchaba por regresar a la primera división. Pero antes de emprender el regreso a tierras centroamericanas, siente la necesidad de prepararse más y es ahí donde recorre el viejo mundo observando los trabajos dentro del campo de entrenamiento de grandes entrenadores. Tuvo contactos con el inglés Bobby Robson, entrenador de la selección de Inglaterra, Sebastián Lazzaroni, entrenador de la Fiorentina de Italia, Ferenc Puskás del Real Madrid. El reto en Centroamérica era difícil, pero logró el milagro, salió campeón y en 1994 ascendieron a Primera División. Esa gran campaña le valió ser contratado por uno de los clubes más grandes de Centroamérica, el equipo con más coronas en el fútbol salvadoreño, el Club Deportivo FAS. Ahí logró armar un gran equipo que posteriormente salió campeón. En los años siguientes acepta entrenar al Club Deportivo Dragón, un equipo pequeño de la primera división de El Salvador, y en muy poco tiempo, con un fútbol vistoso y efectivo, transforma al equipo y empieza a pelear los primeros puestos a los grandes del país. Ese trabajo como carta de presentación en el año 2001 lo lleva a Sudamérica y va a dirigir el Delfín Sporting Club, recién ascendido a la primera división del fútbol ecuatoriano. Desde un principio logra poner su sello, una mezcla de la técnica sudamericana y la fuerza australiana, logrando triunfos importantes como lo es el ser primero y único equipo de la costa que ha ganado en el mítico estadio Atahualpa, ser el único equipo que no perdió jugando de local y ser nombrado por la prensa ecuatoriana como el mejor equipo de la costa, y también clasificarlo para el torneo de la Merconorte Suramericana. Regresa nuevamente a El Salvador para dirigir al Club Deportivo Dragón, al Club Isidro Metapán, y en el año 2004 va a dirigir el Zacapa Fútbol Club de la primera división del fútbol de Guatemala, logrando nuevamente hacer una gran campaña con un equipo que salía a proponer su juego, lograba golpear a los grandes del fútbol chapín, Comunicaciones y Municipal en su propia cancha,
clasificando a la semifinal del torneo de la Copa y terminar entre los primeros lugares del torneo. Pero en ese año 2005 lo tiene frente al reto más grande de su carrera como entrenador, el Municipal Limeño. Termina a 13 puntos abajo en la tabla de las posiciones del torneo salvadoreño de Primera División. Ya prácticamente descendido, nadie se quería hacer cargo como entrenador del equipo, pero su amistad con el presidente lo convence y lo hace aceptar el reto con fe, trabajo y sabiduría. Logra lo impensable, terminar en primer lugar del torneo, salvarlo del descenso y clasificarlo a semifinales. Nuevamente le llaman a Ecuador para dirigir la Liga Deportiva Universitaria de Loja, para terminar siendo el director técnico que más puntos ha ganado desde su llegada. Pero el club de fútbol con más afición en El Salvador, el Alianza Fútbol Club, corre peligro de descender a segunda división. Le ofrecen un contrato y, acostumbrado a situaciones difíciles, acepta el reto. No solo le salva del descenso, sino que lo clasifica en semifinales, transformando a la institución Alba en el conjunto más taquillero, siendo el equipo sensación de la segunda vuelta y convirtiéndose él en el técnico más exitoso del torneo. En resumen, esta es la trayectoria de este personaje futbolístico que tuvo la enorme satisfacción que han tenido muy pocos en el mundo del fútbol: ser jugador y entrenador profesional en 3 continentes: Australia, en Oceanía, Paraguay y Ecuador, en Sudamérica, Guatemala y El Salvador, en Centroamérica. Su nombre: Nelson Brizuela.